Mañana entiendo que vas a estar acá en la ciudad, no sé si ya llegaste, si venís mañana. Voy a viajar mañana Ah, bien, 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 bien. con mucha expectativa. Mañana miércoles 22 de abril en los dos museos a las 18:30 vamos a presentar mi libro que se llama Las pasiones alegres del feminismo. Excelente. La charla, la presentación va a ser una charla tipo conferencia, va a haber preguntas, cómo lo van a manejar? Mira, va a haber una introducción a cargo de las organizadoras, que son las socorristas en red de Bahía Rosa, también de compañeras del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género Ujú. y Feminismos de la Universidad del Sur. Yo voy a contar sobre mi libro, sobre la investigación y, bueno, seguramente, y tengo esas expectativas de poder conversar con el público y también con las colegas, las activistas que estén ahí, sobre el libro, sobre lo que yo voy a contar, y sobre todas las cuestiones que ustedes también estaban Mm. conversando, ¿no? Que son muy actuales. Claro, claro, porque es un tema que, bueno, dentro de todo es joven la ley, pero a su vez en el medio, con los cambios de gobierno y los cambios también bueno, de estructuras de los gobiernos que nos han gobernado en estos últimos años, en este último tiempo se ha vuelto a poner en duda. Más allá de que, como decía acá mi compañero, y es verdad, quizá no ha tomado la suficiente fuerza como para encararlo o no quisieron encararlo. Digo, siempre es los derechos de las mujeres siempre son lo primero, ¿no? Que se pone ahí en jaque o en duda. Sí, es interesante lo que decís, porque, bueno, es algo que ya lo dijo la feminista histórica francesa Simone de Beauvoir, ¿no? Nuestros derechos no están escritos en piedra, no se hacen de una vez y para siempre. Y entonces, no solamente en Argentina, sino alrededor del mundo, vemos fuerzas conservadoras y de derecha que intentan de distintas maneras minar derechos que fueron conseguidos. Una manera que no vimos en Argentina es atacar la legalidad, ¿no? En Argentina, vos dijiste, es una ley joven. Desde principios, o sea, desde fines del 2020 y principios de 2021 que se puso en acto la ley de interrupción voluntaria del embarazo existe. Lo que hay es un enorme ataque desde las posiciones, desde los más altos rangos del poder institucional, ¿no? Unos ataques discursivos muy fuertes y por otro lado lo que vemos es un desmantelamiento de la salud pública y de las infraestructuras que protegen los derechos sexuales y reproductivos en general, ¿no? Entonces, por eso para mí ha sido muy interesante cómo la campaña nacional por el derecho al aborto, también la red de socorristas, la red de profesionales por el derecho a decidir, no solamente han advertido sobre los incumplimientos y los ataques a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino de un desmantelamiento más generalizado de las estructuras de salud sexual y reproductiva y de la salud pública en general. Esos recortes, ¿a dónde han llegado? Hoy entiendo, por ejemplo, que bueno, todo lo que es anticonceptivos, profilaxis, hay poco y nada. Pero digo, en todo lo que es atención también se ve afectado hoy por hoy. Eh, Pasan varias cosas al mismo tiempo. Hay informes de monitoreo que están saliendo constantemente, por ejemplo, el proyecto Mirar, que están, bueno, sí, denunciando que hay desabastecimiento Mm. de insumos, no solamente para el aborto. O sea, recordemos que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito trabajó con un lema que era educación sexual Mm. para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? Entonces, si se están atacando las infraestructuras que hacen a la educación sexual integral, si no hay insumos para acceder a anticonceptivos, también se está atacando al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos como tales. Y sí se están registrando falta de insumos, tanto en lo que tiene que ver con anticonceptivos, como también la medicación para proveer abortos legales y seguros. También se están registrando profesionales de la salud
que demoran la atención, que ponen trabas. Y al mismo tiempo que digo esto, quiero decir también que la red de profesionales por el derecho a decidir sigue activa, que en todas las provincias hay profesionales comprometidos con los derechos, porque al final no estamos hablando meramente de opiniones acá, sino de cuestiones que hacen a la institucionalidad y a la democracia, ¿no? También toda la campaña que llevó a conseguir el derecho al aborto legal tuvo que ver con hablar de los derechos humanos, de las humanas, con hablar de derechos sexuales y reproductivos, con hablar de salud pública, con hablar de educación sexual integral como parte de la educación pública, y al final es todo eso lo que vemos que se está desmantelando, no solamente el derecho al aborto, ¿no es cierto? Entonces, para mí es importante no solamente hablar del aborto, sino hablar de cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad, la democracia y los derechos humanos en nuestro país. Sí, sí, completamente. Pienso, hablabas de esto de los especialistas, no, de los médicos, que tienen que cumplir con el derecho, y recuerdo que en ese momento, cuando se estaba discutiendo la ley, salían muchos médicos a hablar, o médicos por ahí que tenían otra postura, otra posición, quizá incluso algunos también bastante involucrados con la religión. Digo, ¿qué pasa hoy con esos médicos? Pues no creo que hayan desaparecido, ni tampoco que hayan cambiado su percepción. ¿Hay denuncias o existen casos de médicos que no hayan querido ejercer la interrupción voluntaria del embarazo? Sí, gracias por decirlo. Me parece que es importante remarcar que todos los médicos y las médicas, los profesionales de la salud en general y las personas que trabajan en los subsistemas de salud están regidos por la ley, más allá de cuál sea su religión o sus convicciones íntimas. Incluso la ley contempla la objeción de conciencia. Las personas que por su conciencia personal, su religión, les impida participar de la práctica, por ejemplo, del aborto, tienen el derecho a registrarse como objetores de conciencia, a entrar en un registro que permite también que las personas sean derivadas rápidamente a otros profesionales que sí estén dispuestos a cumplir la ley. Entonces, a lo que voy es que hay toda una estructura legal, procedimental, institucional, que no obliga a nadie a hacer lo que no quiere hacer, pero que sí garantiza el derecho de las personas. O sea, las personas tienen que poder ir al servicio de salud y acceder a esta práctica, más allá de que haya una persona que esté registrada y decida no atender estas cuestiones. La ley dice que tiene que haber una derivación rápida, expeditiva, que tiene que haber un trato digno a las personas que se acercan, que hay un plazo. La cuestión del aborto legal es una cuestión que es sensible al tiempo, entonces por eso hay 10 días para que se garantice la atención. Pero lamentablemente, como vos decías, Camila, si me acuerdo bien tu nombre, sí. Lamentablemente sí hay personas que usan a la religión o a sus convicciones como una excusa para no cumplir la ley, lo cual es salir de la ley, ¿no es cierto? Las personas tienen derecho a tener sus convicciones dentro de los marcos que impone la ley que está vigente. Entonces sí, hay informes que están marcando esta cuestión, ¿no? De la utilización del derecho a la objeción de conciencia como una manera de obstaculizar. Claro. Y eso es algo que las organizaciones están monitoreando, están denunciando. Sí. Pasa que también entiendo que debe ser difícil incluso, no sé, lo pienso en una persona de bajos recursos que quizá va como última instancia al hospital muchas veces y que si encima te cruzas con alguien que no respeta o que no te hace sentir cómoda, es como que encima de todo tener que denunciar o tener que arrancar un trámite para contar lo que te pasó, muchas veces que debe quedar en la nada. Exacto. Sí. Exacto. O sea, son formas también de erosionar los derechos, o cuando una persona va al servicio de salud y le dice, perfecto, te atendemos, pero no hay insumos, tenés que venir la semana que viene o tenés que esperar. Son maneras de erosionar derechos que están vigentes sin la necesidad de atacar la ley como tal, ¿no? Sin decir
vamos a derogar esta ley, vamos a hacer que el Congreso vote por esto. Pero por suerte, quiero agregar que existen las acompañantes de aborto y en Bahía Blanca están las compañeras de Bahía Rosa para acompañar a todas las personas que necesiten acceder a servicios. Ahora no tengo el número a mano, pero su número de contacto es público, está en las redes sociales. Todas las personas que tengan obstáculos, que tengan problemas o que necesiten acceder a un aborto seguro, se pueden comunicar con ellas y van a tener la mejor información y el mejor acompañamiento. Recién hablábamos con referentes en discapacidad, le preguntaba por el tema de lo que es la cobertura de distintos acuerdos para que no haya leyes regresivas, discapacidad, ley de glaciares, bueno, reforma laboral. En el caso del aborto, ¿hay algo al respecto o si el gobierno quiere avanzar puede hacerlo sin problemas? La ley de interrupción de voluntaria del embarazo es una ley, está vigente en todo el país. Y lo que se están viendo las personas que se dedican a monitorear estas cuestiones es, como te decía, maneras de erosionar el acceso y de erosionar la ley, que no tienen que ver con seguir, digo, si el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo tuviera la voluntad, podría presentar un proyecto de derogación, cosa que no se ha hecho, quizás porque no se estima estratégico ir directamente contra la ley y sí erosionar, Otra vía, erosionar de distintas formas el acceso. Y en este sentido me parece importante que traigas la cuestión de la ley de discapacidad. Yo soy profesora, soy docente universitaria, ¿no? Y también está la cuestión de la ley de financiamiento universitario. Y una cantidad de cuestiones que están poniendo a prueba hasta qué punto la institucionalidad democrática está funcionando en nuestro país. Tal cual. ¿No? Porque estamos hablando de leyes que fueron votadas en el Congreso, que fueron disputadas, que fueron refrendadas en la justicia, ¿no? Que fueron intentadas derogar, fueron votadas nuevamente. Entonces acá ya hay una cuestión de si estamos en un Estado de Derecho que hace cumplir las leyes o si estamos en una situación un poco más, digamos, cruzando los límites de la institucionalidad. Y no quiero restringir esto al aborto, ¿no? Sino a una cantidad de cuestiones que están siendo puestas en cuestión o llevadas hasta el límite de la institucionalidad. Sí, de hecho también marca una especie de precedente, porque uno lo ve en este gobierno que bueno, cada tema, estos estaban tocando varios, discapacidad, universidades, derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. En cada uno de ellos se corre el límite y digo, pensando en un par de años, este gobierno en algún momento se va a terminar, sean 2, sean 4, sean 6. Creo yo que también se marca un precedente de decir, bueno, es la nueva normalidad, parecería ahora, lo cual también es un problema. Sí, bueno, yo tengo, a mí me gusta pensar que esta es una sociedad que ha peleado muy fuerte por su democracia y por tener un Estado de Derecho y una democracia que funcione en todo sentido, no solamente como el deber de ir a votar, sino también una democracia que tenga que sea sostenida por el derecho a la educación pública, a una salud pública de calidad, al derecho a la protesta, a peticionar ante las autoridades, ¿no? Una cantidad de derechos que tienen que ver con los derechos humanos también, que hacen a una democracia funcional. Y creo que, bueno, que estos son ataques que son muy preocupantes, pero quiero creer también que, bueno, seguimos viviendo en una sociedad que peleó muy fuerte para tener una democracia y que hay ciertas cosas que, bueno, ojalá no dejemos pasar. Sí, ni hablar. En el texto que leía antes en la presentación hablaba de Uruguay y Chile también, ¿no? El recorrido de estas luchas. ¿Cómo está la situación en esos países en la actualidad?
Bueno, es interesante. Chile recuperó su democracia a principios de los 90, mucho más tarde que Sí. Argentina y que Uruguay, y el dictador Pinochet, antes de dejar el poder, dejó instalado como legado a la democracia una prohibición total del aborto, de la cual en Chile solo se pudo salir en 2017. Chile tiene una ley de aborto por causales, un poco parecido a lo que teníamos antes en Argentina, ¿no? Que el aborto está autorizado cuando hay peligro para la salud de la persona gestante, cuando el feto es inviable o cuando hay una violación. Y bueno, yo estuve hace poco presentando mi libro en Chile y hay enorme preocupación de las activistas por este nuevo presidente, José Antonio Kast, que asumió hace poco y que también es una persona muy vocal, antifeminista, antiderechos de las mujeres. Y bueno, una enorme preocupación y también una disposición a defender lo que hay, que es poco, ¿no? Es una ley muy restrictiva, pero que se consiguió con mucho esfuerzo. Y por otro lado, en Uruguay, una situación un poco diferente. Uruguay fue el primer país de los 3 que legalizó el aborto en 2012. Es una ley que tiene algunas complejidades porque, no sé, por ejemplo, a diferencia de Argentina, requiere que las personas vayan a 3 consultas previas antes de poder acceder a la Mm, medicación que interrumpe el embarazo. Entonces ahora, con un gobierno del Frente Amplio en Uruguay, Yamandu Orsi, las feministas se están organizando para ampliar esa ley, para que ya no sea tan complejo claro. acceder al aborto. Por más de que hay ley de aborto legal, sí es muy complejo el acceso y los movimientos, las organizaciones feministas de las mujeres están viendo al gobierno de Yamandu Orsi como una ventana de oportunidad para ir más allá, ¿no? Hacer una reforma progresista de la ley. Y eso a mí me parece súper esperanzador, ¿no? Porque a veces también compramos un diagnóstico donde la extrema derecha, las fuerzas conservadoras han tomado todo y ya no hay nada que hacer, ¿no? Solamente nos queda ver cómo avanzan, cómo desmantelan ciertas cosas. Y en Uruguay parece haber una ventana de oportunidad Mm. que podría, ¿no? Como que cambiar un poco el diagnóstico acerca de qué es lo que está pasando en Latinoamérica con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Sí, sí, completamente, completamente. Mañana entonces, 18:30, va a estar presentándose este libro y bueno, la entrada es libre y gratuita, también no lo habíamos aclarado, está bueno Gracias. mencionarlo, para que Sí. quienes quieran ir puedan hacerlo, no hay que anotarse, ¿no? No, 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 Bien, entrada libre y gratuita en los 2 museos a las 18:30. La dirección es Sarmiento 450. excelente, excelente. Bueno, Naila, te agradecemos mucho por esta nota y bueno, el mayor de los éxitos para mañana. Bueno, gracias a ustedes, que tengan una linda tarde. Gracias, igualmente.